Prepárate, porque lo que viene ahora no es un vídeo, es un puñetazo, un grito contra el sistema que se alimenta de la desgracia humana y transforma cada lágrima en ganancia. Marx ya nos había advertido, la pobreza no es un accidente, no es una falla, no es un error del capitalismo. La pobreza es el motor, el combustible que mueve los bancos y mantiene la sangre envenenada de la maquinaria financiera circulando. Es por eso que los pobres nunca son liberados, porque su miseria es la mina de oro que sustenta a los dueños del dinero. ¿Quieres entender por qué el banco sonríe mientras tú lloras? Porque cada dificultad tuya es una oportunidad para ellos. Cada deuda tuya es una victoria para ellos. Cada vez que entregas tu salario sudado en forma de intereses, no estás solamente pagando un préstamo. Estás alimentando al monstruo que Marx denunció, el capital vampiro, que chupa la vida de quien ya tiene poco, para fortalecer los imperios de los que lo tienen todo. Marx reveló la lógica obscena que rige este engranaje, la lógica del lucro sobre la miseria. No existe caridad bancaria, no existe neutralidad financiera, solo existe explotación. El pobre, aplastado por el peso de las cuentas, por la privatización de los servicios esenciales, por la falta de vivienda digna, corre hacia los bancos como quien corre en busca de oxígeno. Pero lo que encuentra no es aire, es veneno. El crédito que debería liberar es la cadena que sujeta. El préstamo que debería ayudar es el grillete que sofoca. Así, la pobreza, en lugar de ser combatida, es cultivada. Es necesario que haya pobres para que los bancos prosperen. Es necesario que millones vivan en la escasez para que pocos acumulen fortunas. No se trata de una exageración, se trata de una realidad concreta, palpable. En cada recesión, en cada crisis, los bancos no caen, ellos crecen. Mira la ironía brutal. Cuando millones pierden el empleo, cuando miles pierden sus casas, cuando la desesperación se esparce como una epidemia, los balances de los bancos exhiben ganancias récord. Esto no es una coincidencia, es el corazón del sistema. Es lo que Marx llamaría explotación legalizada, disfrazada de normalidad. Lo que llaman intereses es en realidad el impuesto de la pobreza. Es la forma sofisticada de robo, con firma y sello oficial. Y no es solo en la esquina de tu ciudad, es en el mundo entero. Las grandes instituciones financieras internacionales actúan como imperios modernos, dictando leyes a los gobiernos, controlando políticas, imponiendo medidas que garantizan que la pobreza no termine. Marx, de estar vivo hoy, apuntaría con el dedo hacia estos gigantes globales y diría: ellos no son banqueros, son verdugos de traje. Ellos no administran riqueza, administran miseria, crean crisis, manipulan mercados, compran gobernantes. ¿Y quién paga la cuenta? Siempre los mismos, los pobres, los endeudados, los trabajadores. He aquí la dialéctica cruel. La pobreza no es la negación del banco, es su esencia. El banco necesita de la pobreza para existir, como el lobo necesita de la oveja para vivir. En cada ciclo de crédito, deuda y pago, se refuerza la cadena que sujeta a millones y libera a pocos. El pobre sueña con movilidad social, pero el sistema se encarga de mantener ese sueño lejano, inalcanzable. Y lo que se vende como esperanza, la tarjeta, el financiamiento, la promesa de crédito fácil, es, en realidad, la trampa perfecta. Es el cebo dorado que conduce directo al abismo. La pregunta que no quiere callar es: ¿hasta cuándo aceptaremos que la pobreza sea el motor de este infierno financiero? ¿Hasta cuándo vamos a tragar la mentira de que el banco ayuda, cuando en realidad esclaviza? Marx nos mostró el camino. La conciencia crítica, la denuncia del engranaje, el desenmascaramiento de la farsa. No existe neutralidad en la lucha contra los bancos.
O estás del lado de la explotación o estás del lado de los explotados. Y es eso lo que este texto se propone, revelar sin medias palabras que la miseria es la ganancia de ellos, que el sufrimiento es el alimento de ellos, que la pobreza es el combustible de ellos. Ahora ya lo sabes, el sistema financiero no vive a pesar de la pobreza, vive por culpa de ella, y quien aún no lo ve sigue sirviendo de pasto para el monstruo. Suscríbete al canal para acompañar un análisis marxista de los acontecimientos globales. Desde guerras hasta crisis financieras, nuestro contenido te ayuda a entender los eventos actuales bajo una perspectiva histórica y filosófica poderosa. Ahora es hora de arrancar la máscara de los bancos y mostrar el engranaje escondido detrás del barniz respetable de las fachadas de mármol y vidrio. Marx no dejó dudas, la deuda es el arma más sofisticada del capitalismo. No es solamente un número frío en un contrato, no es solamente una obligación financiera. Es un mecanismo de dominación, un grillete invisible que transforma a hombres y mujeres en siervos voluntarios de una clase parasitaria. El banco no necesita cadenas de hierro, porque ya posee la cadena de la deuda. Quien debe no decide, quien debe no respira, quien debe obedece. Y es exactamente por eso que la pobreza es cultivada como una cosecha preciosa. Cuanta más gente hundida en deudas, más garantiza el sistema la sumisión colectiva. Marx explicó con claridad cortante que el capital no se contenta con explotar la fuerza de trabajo en el suelo de la fábrica. También crea instrumentos para explotar fuera de ella. El banco es la prolongación de la fábrica, es el patrón invisible que extiende su mano hacia dentro de la vida cotidiana. El salario apenas alcanza para sobrevivir. Excelente, dicen los banqueros, porque eso obliga al trabajador a pedir un préstamo. El alquiler es impagable. Mejor aún, porque eso crea un cliente fiel de crédito habitacional. ¿La escuela privatizada cobra caro? Óptimo, porque eso abre espacio para el financiamiento estudiantil. El sistema crea la necesidad, el banco ofrece la solución, y la solución es veneno disfrazado de remedio. Es la dialéctica perversa de la explotación. El problema es fabricado para que la ganancia quede garantizada. Los ejemplos están por todas partes. Familias enteras viviendo décadas atrapadas en financiamientos que cuestan 3, 4, 5 veces más que el valor inicial. Trabajadores pagando intereses eternos en tarjetas de crédito que nunca se extinguen. Naciones enteras de rodillas ante instituciones financieras internacionales, obligadas a recortar derechos sociales para pagar deudas impagables. Marx ya nos había mostrado cómo la burguesía mundial no tiene patria, no tiene bandera, no tiene moral. Y los bancos son su tropa de choque global. Saquean los países endeudados, imponen políticas de austeridad, privatizan el agua, la energía, la salud, la educación. Transforman cada derecho en mercancía y cada mercancía en oportunidad de lucro. La pobreza en este escenario no es un error por corregir, es una política planeada, es el suelo fértil donde florece el poder bancario. Un pueblo sin dinero es un pueblo dependiente, y la dependencia genera obediencia. Es la servidumbre moderna, legalizada y celebrada como ciudadanía financiera. Quieren convencernos de que estar endeudado es ser responsable, de que tener tarjeta de crédito es tener libertad, de que pedir un préstamo es una señal de progreso. Ironía cruel. La libertad prometida es apenas otra forma de esclavitud, la modernización del látigo. Marx denunció que el capital vive de las crisis. Las crisis no son fallas, son funcionales. Cuando el mercado entra en colapso, cuando millones lo pierden todo, los bancos están al acecho, listos para devorar lo que quedó. Compran barato lo que fue destruido,
expanden su influencia y consolidan su poder. El sufrimiento de los pobres es la oportunidad de oro de los ricos, y esto se repite a escala mundial. La crisis de un país se convierte en ganancia para otro, pero siempre bajo el mando de los mismos señores, los banqueros. He aquí la verdad incómoda. Los bancos no quieren resolver la pobreza, quieren eternizarla. Necesitan que exista un ejército de endeudados, un contingente infinito de desesperados para que el flujo de intereses nunca cese. La deuda es el látigo invisible que reemplazó a los grilletes de la esclavitud. Lo que antes se llamaba senzala, hoy se llama contrato. Lo que antes se llamaba feitor, hoy se llama gerente de banco. La apariencia cambió, pero la esencia es la misma: explotación, robo y control. Mientras creamos que los bancos son instituciones neutrales, estaremos entregando nuestra vida en bandeja. Ellos no prestan para ayudar, prestan para atrapar. No administran riqueza, administran pobreza. Y lo que Marx nos legó fue la clave para romper esta cadena, la conciencia de que la deuda no es solo personal, es política, no es solo matemática, es ideológica. La deuda es la prisión que garantiza la supervivencia del capital. Y el siguiente paso es entender que este juego no es solo individual, sino colectivo. No son solo trabajadores aislados endeudados, son pueblos enteros siendo succionados. Este es el engranaje que vamos a exponer con más brutalidad, cómo la pobreza en masa se convierte en la máquina que mueve el sistema financiero global, y por qué los bancos prosperan precisamente cuando la humanidad sangra. Si te gusta este tipo de contenido, escribe tu opinión en los comentarios, o escribe la ciudad donde vives y tu nombre, para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Ahora es hora de mostrar la dimensión global del engranaje que Marx denunció. La pobreza no es un fenómeno aislado, es un mecanismo estructurado, proyectado para garantizar que el sistema financiero nunca deje de girar. Los bancos no lucran a pesar de la miseria, lucran por culpa de ella. Cada familia endeudada, cada comunidad sin recursos, cada nación atascada en préstamos, es parte de un gigantesco motor de explotación que mantiene la riqueza concentrada en las manos de pocos. La desigualdad no es un accidente, es la estrategia más refinada del capitalismo. Marx ya había alertado que el capital es global por naturaleza, y los bancos son el corazón palpitante de ese capital. No solo ofrecen crédito, definen reglas, crean dependencias, imponen estructuras. Las instituciones financieras internacionales transforman las crisis locales en oportunidades globales. Un país enfrenta una recesión. Excelente oportunidad para que el capital internacional adquiera recursos estratégicos a precio de banana. La privatización de servicios esenciales, agua, energía, salud, educación, transforma derechos humanos básicos en mercancías, obligando a los pobres a recurrir a préstamos que generan ganancias sin fin para los bancos. Es el ciclo infernal de la explotación. Más pobreza genera más dependencia genera más lucro, y más lucro consolida el poder financiero. El papel de los intereses y las tasas no puede ser subestimado. Marx llamó a esto extracción legalizada. No es coincidencia que los préstamos para los más vulnerables sean los más onerosos. No es un error que el trabajador de bajos ingresos pague 3 veces más por el mismo servicio que el rico obtiene sin esfuerzo. El cobro de intereses sobre préstamos a quien ya no tiene nada es la prueba de que la pobreza es sistemáticamente monetizada. Cada cuota pagada es más que dinero, es sumisión, es pérdida de autonomía, es refuerzo del imperio financiero. Es el engranaje que mantiene a la masa de los pobres atrapada, mientras los bancos acumulan riqueza de forma impune. Las crisis económicas solo refuerzan este ciclo.
No afectan a todos por igual. Los ricos compran barato lo que fue destruido, mientras los pobres lo pierden todo. Recesiones, caídas del mercado, burbujas reventadas. Nada de esto es accidental. Es funcional. Es el capitalismo en su forma más cruda y cruel. Los bancos prosperan con la inestabilidad, transformando la desgracia en ganancia. Marx ya había previsto que el capital transforma la adversidad en oportunidad y la pobreza en combustible. La dialéctica es implacable. Cuanto mayor es la crisis, mayor es su ganancia, mayor es nuestro sufrimiento. Y no pienses que esto solo ocurre en los extremos. En lo cotidiano, la pobreza se infiltra silenciosamente, pero de manera devastadora. La ilusión de la movilidad social es la más cruel de las mentiras. Tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, financiamientos de vivienda. Todo esto se vende como camino hacia la ascensión, pero en la práctica crea una cadena interminable de deudas. Mientras la población depende de estas soluciones, los bancos mantienen el control absoluto. Es una promesa de libertad que encarcela, un progreso que esclaviza. Marx no se equivocó. El sistema usa la esperanza como trampa y la pobreza como palanca de dominación. El poder político está entrelazado con el financiero. Gobiernos, partidos, instituciones globales. Todos se doblegan a la influencia de bancos y corporaciones. La pobreza garantiza que millones de personas se queden sin voz, sin poder de contestación, mientras que los detentores del capital moldean las reglas del juego. La lógica es simple, pero devastadora. Controla la miseria, controla la población, controla la población, controla la riqueza. Marx ya había descrito esta realidad como el epicentro del dominio de la burguesía. La desigualdad no es una falla, es una herramienta de gobierno. Y aquí llegamos al punto crucial. Solo la conciencia crítica puede romper ese engranaje. Reconocer que la pobreza es cultivada, que cada deuda alimenta el lucro de los bancos, es el primer paso para resistir. No se trata solamente de protestar contra tasas o préstamos abusivos, se trata de comprender que la estructura completa del sistema financiero depende de la explotación sistemática. Los ejemplos son globales, los efectos son reales y la conclusión es ineludible. La pobreza es el motor que mantiene girando la máquina del capitalismo financiero. Hemos llegado al ápice de la denuncia. Si antes expusimos el funcionamiento del engranaje, ahora es hora de mostrar su dimensión total, la extensión global del abuso y la sistematización de la explotación que Marx predijo con tanta claridad. La pobreza no es solamente un estado individual, es un arma colectiva, una herramienta de control a escala mundial. Cada préstamo concedido a una familia endeudada, cada financiamiento estudiantil, cada pago fraccionado de servicios esenciales transforma sufrimiento en lucro, manteniendo a millones en la línea de producción invisible de riqueza para los bancos. La miseria, repito, no es un accidente, es política, es estrategia, es la esencia del capital financiero. Los bancos, con sus fachadas imponentes e informes anuales lujosos, operan como imperios silenciosos. Ellos definen políticas, moldean mercados, compran gobernantes y garantizan que la población permanezca vulnerable. Marx advirtió que el capital financiero no conoce fronteras, y es exactamente eso lo que vemos en el mundo de hoy. Crisis económicas en una región se convierten en oportunidades para la especulación en otra. Privatizaciones, recortes en servicios sociales, aumento de intereses, deudas externas impagables. Todo esto es parte de un mismo plan, ejecutado con precisión quirúrgica, que transforma pobreza en oro para una minoría y desesperanza para la mayoría.
Los intereses y las tasas, como vimos, no son simple matemática, son mecanismos de explotación legalizados. Cada cuota pagada por una familia pobre es la repetición de un ciclo de subordinación. La población entrega su trabajo, su tiempo, su energía, y el banco transforma eso en capital acumulado. Es la servidumbre moderna, sofisticada, invisible, pero devastadoramente eficiente. Marx nos enseñó que esa extracción de riqueza no es aleatoria, sino organizada, sistemática y funcional para el mantenimiento del poder de la burguesía. Mientras millones pagan intereses que nunca terminan, el capital financiero se fortalece, consolidando desigualdad e imponiendo dominación global. Las crisis, como siempre, exponen la cara más cruel del sistema. Cuando los mercados entran en colapso, los bancos no solamente sobreviven, prosperan, compran activos depreciados, asumen control de sectores estratégicos y transforman la caída de los otros en enriquecimiento propio. Las poblaciones pobres pagan el precio más alto: desempleo, pérdida de vivienda, educación negada, salud privatizada. Marx llamó la atención sobre la dialéctica implacable del capital. Cuanto mayor la crisis, mayor el lucro de los ricos, mayor el sufrimiento de los pobres. Y esto se repite cíclicamente, generando una normalización de la explotación. La ilusión de la movilidad social es la trampa final. Tarjetas de crédito, financiamientos, préstamos estudiantiles, todo eso es vendido como libertad, como progreso, como promesa de futuro. Pero en la práctica es lo contrario. Es aprisionamiento, es dependencia, es perpetuación de la pobreza. Mientras la población cree estar ascendiendo, el sistema mantiene intacta su estructura de dominación. Marx nos enseñó que la conciencia crítica es el arma más poderosa. Entender que cada deuda, cada tasa, cada crisis es parte de una estrategia deliberada es el primer paso para romper el ciclo. Finalmente, la lucha contra la explotación financiera global exige acción colectiva. No es solamente sobre pagar menos intereses o negociar deudas individuales. Es sobre comprender que el capitalismo financiero se sustenta en la desigualdad. Es sobre denunciar la privatización de los derechos básicos, la manipulación política y la transformación de la pobreza en mercancía. Es sobre crear alternativas, sistemas donde la riqueza sea producida y distribuida de forma justa, donde la deuda no sea prisión y donde la supervivencia no dependa del lucro ajeno. Marx nos dejó el mapa, el análisis materialista de la historia, la crítica dialéctica, la comprensión de que la pobreza es un engranaje estratégico. Si la humanidad quiere sobrevivir sin servir de combustible para los bancos, es preciso ver el sistema, denunciar la explotación, organizarse, resistir. La pobreza solo dejará de ser combustible cuando dejemos de aceptarla como natural y comencemos a transformarla en fuerza de liberación. El capitalismo financiero solo prospera mientras la conciencia permanezca adormecida. La hora de despertar es ahora. Si te gustó este video, también te gustará el próximo video. Mira el video que está apareciendo en la pantalla.